¿Sientes que vives el modo supervivencia, corriendo todo el tiempo, con una lista de tareas interminables y que te sientes culpable cuando descansas porque sientes que no eres productiva? Este video es sobre esto, productividad consciente, la clave para ser productiva sin morir en el intento. Además te voy a contar hoy sobre el síndrome de la guerrera amazona. Sí, porque estas guerreras sí existieron, más allá del mito griego. Hoy vamos a hablar de en qué se parecen estas guerreras a nosotras y si somos sus hijas, somos herederas de este linaje y si estamos sacrificando lo que ellas también tuvieron que sacrificar. Así que comencemos. El síndrome de la guerrera amazona tiene que ver con replicar el mito de estas guerreras. La historia cuenta que estas eran hijas de Ares, que eran unas mujeres aguerridas, feroces, que estaban siempre en lucha, defensa o caza. Resulta que sí existieron, porque en Siberia encontraron hallazgos de tumbas de mujeres guerreras que fueron sepultadas con sus armas de lucha. Estas mujeres se dedicaban a liderar, a la caza, a la defensa y protección de la tribu. Los hombres tenían un espacio secundario. Ellas eran las líderes y para sobrevivir tenían que dedicarse a estas actividades. Era una época difícil, vamos a decirlo así. Estas mujeres tuvieron que suprimir ciertas tareas. La gestación, la creatividad, el descanso fueron tareas secundarias. Estas mujeres vivían en constante lucha y su cuerpo se diseñó para ello. Ahora te pregunto, ¿te sientes identificada con esta historia? ¿Sientes que de alguna manera vives en una constante lucha? Que estás siempre tratando de proteger a tu clan, liderando, incluso a veces descartando a lo masculino porque a veces no dan la talla. Puede que entonces tengas el síndrome de la guerrera amazona. Pero ¿cómo combatirlo o cómo disuadirlo? Pues vamos a hablar de eso, de las 7 claves de la productividad consciente. Dentro de esas claves vamos a hablar sobre la energía creativa, que es expansiva, distinta a la energía productiva. La productividad tiene que ver con hacer, hacer, hacer. La creatividad tiene con expandir la energía, disfrutar lo que haces y encontrar espacios de inspiración para que no te agotes y te desgastes. Así que bueno, primero vamos a ver cómo el cerebro se está programando para convertirse en esa guerrera diaria, en esa mujer que aunque no tiene que salir a cazar, sí está cazando metas y objetivos laborales y profesionales y que muchas veces con unas tareas tan cotidianas, ajetreadas, está llegando al burnout, está sacrificando su salud. ¿Pero por qué pasa esto? Resulta que el cerebro, como hacían en la época antigua de las guerreras amazonas, el cerebro identifica la amenaza o el peligro a través de la segregación de la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Si estamos todo el tiempo estresadas y ajetreadas, el cerebro entiende que estamos en modo supervivencia, en modo alerta. Entonces libera cortisol, que es lo que nos permite actuar, rendir, ser productivas, pero si tenemos mucho tiempo los niveles de estrés altos y liberando mucho cortisol, se genera el estrés oxidativo. Al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? El cerebro va a entender que estamos siempre en modo lucha y supervivencia, por lo tanto, no hay energía para hacerlo todo. Así que vamos a enfocarnos en segregar las hormonas que nos permiten actuar, rendir, y entonces vamos a dejar de lado otras hormonas, por lo menos las hormonas que permiten la ovulación. Por eso muchas mujeres que tienen una vida muy estresante pueden ver retrasos en su menstruación, problemas de ovulación o de fertilidad o incluso resistencia a la insulina, miomas uterinos o síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Por qué pasa? Porque el cerebro dice, necesito tener más energía, necesito generar cortisol, necesito mantener la glucosa o el azúcar en sangre como energía disponible en vez de llevarla a la célula. Entonces ahí se ve la resistencia a la insulina, que es el paso previo a los ovarios poliquísticos. Y ya hemos visto que esto genera un grado alto de inflamación, estrés y puede alterar nuestras hormonas, nuestra calidad de sueño y nuestra salud mental. Ese fue el sacrificio que tuvieron que pagar nuestras ancestras o las guerreras amazonas, porque ellas o gestaban, criaban y se dedicaban a descansar o organizar cosas de la tribu o tenían que salir a cazar. ¿Podemos hacer las dos cosas? Sí. Y esa es la clave de la productividad consciente. 7 claves para la productividad consciente son:
Primero, identifiquemos cuáles son esas tareas esenciales y las no esenciales. A veces perdemos mucho tiempo en tareas que no son importantes o que simplemente satisfacen a otros pero no a nosotras. Hagamos una lista sincera de tareas esenciales y no esenciales para que podamos administrar mejor nuestra energía. Segundo, aprendamos a delegar. Las tareas no esenciales puede hacerlo alguien más. Eso es una tarea también de responsabilidad personal, nuestra y de otros. Tercer punto, buscar espacios de creatividad. No creatividad para ir a hacer arte o para crear una obra maestra, sino espacios de inspiración. Lo que a ti te genere pasión. Esa actividad que siempre has querido hacer y no has hecho por miedo, por falta de tiempo. Dale un espacio en tu vida porque eso te va a recargar y seguro, después de esa actividad vas a ser más productiva. Otro punto importante, que es la siguiente clave, date un espacio para el descanso. Descanso activo o pasivo. Si tus actividades cotidianas son frente a una computadora y eres muy sedentaria, tu descanso tiene que ser activo. Sal a caminar, a dar un paseo, a bailar, muévete. Pero si tienes una rutina donde tienes que llevar a los hijos al colegio, cocinar, volver a la oficina, tener una reunión, hacer diligencias, tu descanso debe ser pasivo. Meditación, yoga, masajes, relajación o simplemente dormir y descansar. Por otro lado, la siguiente clave es, si tienes una lista enorme de actividades y algunas te generan estrés y ansiedad, porque sí, te entiendo, me ha pasado, trata de que estas grandes tareas, convertirlas en tareas más pequeñas. Trata de desmenuzarlas. Por ejemplo, el otro día a mí me tocaba hacer un trámite y sabemos que el tema de trámites es complejo. En vez de anotar en mi agenda que tengo que hacer una diligencia, un trámite, divido en pequeñas tareas esa gran tarea. Primero, identificar qué es lo que necesito, los papeles, los recaudos, a dónde tengo que ir. Luego, ir efectivamente a la cita. Si necesito algún otro papel, pues habrá otro día para ello. Dividirlo en pequeñas tareas te va a ayudar a administrar mejor el tiempo y a sentir que no es tan pesado y a no agotarte. Otro tip, otra clave importante, identifica tus horarios más productivos y eso viene del autoconocimiento. Algunas personas somos más productivas en la mañana, otras a media mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche. Identifica en qué momento tienes más energía, más foco, más claridad y ese va a ser el momento para hacer las actividades donde necesites más atención, más energía o incluso esas actividades que no te gustan tanto pero tienes que hacer, a las que les tienes más resistencia. Y además de eso, la siguiente clave, prémiate. Date un gusto después de hacer actividades difíciles, después de un día agotador, después de una rutina pesada, prémiate. Porque así el cerebro va a entender que no estás en modo supervivencia, que tienes espacios de descanso, de creatividad, de placer. Vas organizando tu día de una manera en la que no te agotes, estás delegando, no estás asumiendo todas las cargas tú misma y así el cerebro va a liberar menos cortisol, se van a regular tus hormonas, vas a reducir el estrés, la angustia y seguramente hasta vas a dormir mejor. La idea de aplicar estas 7 reglas de oro de productividad consciente es que siempre te sientas productiva, pero sin sacrificar tu salud física y mental. No tenemos que seguir asumiendo la historia de las guerreras amazonas, no tenemos que seguir repitiendo ese linaje, podemos hacerlo diferente. Si quieres hacerlo diferente, este es un espacio para ti y el Sendero Prisma también es una ruta de empoderamiento donde te voy a enseñar no solo productividad consciente, sino un montón de herramientas sobre relaciones sanas, finanzas, emociones, placer, ciclicidad, ginecología natural y mucho más. Una ruta clara de empoderamiento con un método específico y además intensivo porque sé que no tienes tiempo que perder. Únete al Sendero Prisma si resuenas con esto y si te sientes como una guerrera amazona que quiere transformar su vida. Y si te llama mucho más la atención el tema de las guerreras amazonas y las consecuencias de seguir su legado, te voy a dejar el link también del artículo donde hablo sobre eso. Este artículo en el blog habla sobre las amazonas del siglo XXI o las amazonas modernas y cómo trascender ese legado. Si te sientes identificada, comenta aquí abajo si te sientes como una guerrera amazona o si quisieras que profundizar en algunas de estas 7 claves de productividad consciente. Gracias y nos vemos en la siguiente.